todos a la rueda de prensa de Pablo Alborán con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Vértigo, que como sabéis se lanza mañana viernes 11 de diciembre. Hola a todos, gracias por estar conectados y es un día muy especial, así que soy todo vuestro. Pues vamos a pasar a las preguntas. Tenemos por ahí, creo, Cristina de Europa FM. ¿Estás por ahí? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cris. A mí me gustaría saber, de todos los temas que componen Vértigo, ¿cuál te ha dado más vértigo de incluir en este álbum y que vea la luz? El que da título al disco. Vértigo es una canción que habla de una despedida, pero en cierto modo la música es positiva, la música es alegre. Es una despedida que te enseña algo, es una despedida que te demuestra que se puede querer mejor en un futuro, ¿no? Y que puedes enmendar los errores que has cometido y a la vez los que han cometido contigo. El amor te hace mejor siempre. El disco tiene otra canción que para mí tiene algo que ver ligado a mi casa, que es la de Que siempre sea verano, que dice apriétame las manos, que siempre sea verano, que nuestro amor no dependa de las veces que nos decimos te amo, ¿no? Que es también un poco ese momento que mi madre siempre me cuenta, que es como, sabes que al final del día, pase lo que pase, yo le aprieto la mano a tu padre, nos acostamos, nos vemos la tele, nos vemos una serie y ya el día se arregla, ¿no? Y con ese apretón de manos todo se soluciona. Y el disco en general pues tiene momentos de arriba abajo. Es un disco que se ha compuesto antes y después y durante la pandemia, o sea que es bastante ligado al presente que estamos viviendo todos. El rescate musical. Sandra, ¿tienes pregunta para Pablo? Sí, hola Pablo, ¿qué tal? Hola Sandra. Yo quería preguntarte, ya que hace poco más de 3 años que presentaste tu anterior disco, Prometo, ¿qué ha cambiado en ti y qué sigue igual en comparación de ese disco a este nuevo Vértigo que presentas mañana? Yo sigo siendo el mismo. Lo que pasa es que este disco lo he creado sin la expectativa y sin la presión de saber que iba a ser publicado, porque no sabía que iba a terminar el disco ni que lo iba a sacar. Yo cuando hago un disco normalmente siempre pienso que va a salir, ¿no? Y que va a ser un disco con su carátula, con todo su repertorio y tal. Pero este disco, como llega la pandemia y se para absolutamente todo, empiezo a escribir desde un lugar muy desatado de la realidad que sucede fuera y a la vez muy atado, ¿no? Porque soy consciente de que estábamos viviendo una pandemia y la realidad que tenemos, pero me he divertido. Cualquier locura que yo hacía en el estudio era como, ¿qué más da si igual esto nos sale, ¿no? Y esa sensación de estar desligado un poco de la presión de saber que lo va a escuchar alguien, de igual recurrir a algo que sabes que a la gente le puede gustar o no, todo eso hace que el disco sea pues muy fiel, ¿no? Al momento que estoy viviendo, que es un momento sin expectativa, esperando, cauteloso, pero a la vez disfrutando de cada momento, ¿no? Porque no sabemos lo que puede pasar mañana. Pilar Pereira, F. Andalucía, ¿puede ser? Sí. ¿Tienes pregunta para Pablo? Bueno, Pablo, hemos podido escuchar ya varios adelantos donde has creado melodías, giros y letras en lo que la primera percepción es que va a ser tu disco más visual, porque aparte del propio significado de las canciones, digamos que has transformado totalmente tu música en una expresión casi de película, donde la música se puede ver. ¿Era esta la intención principal? La verdad es que no lo había pensado, pero es maravilloso. Te voy a robar lo que acabas de decir, porque al final describo momentos muy pequeños del día a día en mis canciones. En este disco hablo de momentos muy visuales, cosas que todos vivimos en nuestro día a día, ¿no? El estar esperando o el estar escuchando las llaves a través de la pared o a través de la puerta es algo que automáticamente visualizas. El apretar las manos a alguien es algo que automáticamente sientes sin necesidad de verlo, ¿no? Entonces hay una serie de momentos en el disco que te llevan a imágenes que todos tenemos en nuestro día a día, ¿no? Y musicalmente lo que he pretendido es
darle rienda suelta también a ideas locas. Para mí hay cosas en el disco que incluso son errores. A lo mejor para vosotros no lo veis o a lo mejor no sabéis exactamente a qué me refiero, pero para mí hay cosas que a lo mejor en otro momento no hubiera sacado. Hay canciones que podrían estar 3 veces mejor cantadas o mejor ejecutadas, ¿no? Y sin embargo, me parece más real la intención con la que están cantadas las canciones, ¿no? Hay veces que están habladas, susurradas, muy contenidas. Y eso en discos anteriores no estaba tan presente. Beatriz, de Agencia D&D, por favor. Quería preguntarte, en la producción has vuelto a contar con Julio Reyes, también te has lanzado a coproducir 4 temas, 2 de ellos con Federico Windberg. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y también si el hecho de trabajar con productores diferentes ha sido algo que tenías preconcebido desde el principio o algo que se ha ido dando de forma natural conforme ha ido avanzando el proceso. Pues ha sido... Con Julio sabía que quería que estuviera en el disco porque es un buen guía, es un genio que me entiende muy bien y que ha hecho música de todo tipo, desde reggaetón, trap, clásico, jazz, flamenco, ha hecho de todo y sin embargo siempre acaba guiando muy bien al compositor, al artista, ¿no? Y luego Federico... es que también ha trabajado con Nati Peluso, ha trabajado con Coldplay, entonces también son artistas muy dispares. Y me apetecía que me ayudara a encontrar una atmósfera muy particular, que es la que está al principio de Hablemos de Amor, que es una canción del disco, en Corazón Descalzo también está, No está en tus planes, que es una canción así un poco más funkera, más disco, pues también necesitaba alguien que trabajara esos sonidos. Y para mí estar involucrado en la producción por primera vez de todo el álbum ha sido casi también casual, porque al verme encerrado en mi casa, recibiendo maquetas que del todo no me convencían, al final dije, oye, necesito meterle mano a esto y el intercambio de ideas a través del streaming era muy fácil, cosa que yo pensé que iba a ser más complicada, ¿no? Así que ha sido muy natural, todo el proceso ha sido muy natural en este disco. Damos paso a Periodistic Medias. Silvia. Sabemos que hay 11 canciones en el disco, más una versión acústica, y nos consta que entre varias de ellas has añadido algún fragmento así sonoro que las conecta de alguna manera. Y quería preguntarte si es porque es un disco conceptual, si cuenta una historia en concreto, o es más bien una conexión simplemente musical. Es un disco que tiene altos y bajos. El significado del vértigo también es estar quieto y tener la sensación de que todo tu alrededor se mueve. Entonces, tenía mucho que ver eso de hacer canciones que hablan hacia adentro y canciones que hablan hacia afuera. Y en ese discurso, digamos, me venían muy bien esos audios, porque eran audios de vídeos. Los audios son muy evocadores. El hecho de estar en una bicicleta, se me oye a mí diciendo, ostras, voy sin freno, y al final digo, bueno, da igual. Ese audio es muy evocador, es muy... te sitúa en un lugar preciso, ¿no? Y para mí era importante en algunas canciones, en otras le doy mucha libertad a la gente que se la imagine como le dé la gana y que la lleve a su terreno. Pero algunas de esos audios tienen ese sentido de ubicar al oyente, ¿no? Mati, de Cadena 100, ¿tenemos pregunta? Me voy un poco al origen de Vértigo. ¿Cómo llegas a titularlo así? Porque es verdad que el conjunto es muy libre, ¿no? Y si viene ligado al tema que da nombre al disco, o si es una intuición, o en qué proceso creativo das con el nombre de este tiene que ser el nombre del disco. Te voy a ser súper sincero. El primer título que encontré para este disco era Vértigo desde el minuto que empecé a escribir esa canción, que es una canción, ¿no? Pero algunas personas me decían que eran como que tenían una connotación negativa y en cierto modo yo también podía llegar a pensar eso. Pasaron los meses, luego se para el disco, no tengo intención de sacar disco. Cuando vuelve otra vez, bueno, pues que siga adelante. Oye, Pablo, que podemos sacar el disco, ¿qué tal? Pues todas las ideas son calma, sereno, tranquilo, agua, transmitir un poco esa serenidad, ¿no? Pero luego en el fondo era mentira, porque uno no está tranquilo las 24 horas del día, ni uno está sereno todo el rato. Yo soy una persona que me gusta sentir ese vértigo porque, como decía antes, el vértigo no solo es estar de las alturas y que te dé miedo la caída, sino el estar quieto y que todo se mueva. Y esa es la vida. Y mi disco habla de la vida, mi disco habla de ti, habla de mí, habla de
de todo lo que nos puede pasar cuando nos hacen daño, cuando te enamoras o cuando te apetece pasártelo bien, disfrutar. Y entonces me pareció mucho más interesante ese título. El sentir vértigo es lo más humano que uno puede sentir. Happy FM. Laura, ¿tienes alguna pregunta para Pablo? Yo quiero centrarme en las canciones de Vértigo. ¿Cuál es tu frase favorita de cualquiera de las canciones que están incluidas en este álbum? Soy el eco suicida de tu boca paseando en mi beso. Esa es una de mis frases de la canción de Carne y Hueso, que es una bachata. O sea, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a escribir una bachata? Y alguna que otra frase así. Ha sido una aventura amarte en las alturas y ese vértigo en el suelo no se va. Your Way Magazine, Marta. Yo quisiera saber, porque supongo que el proceso de creación de un disco y de las canciones se pasan por todas las fases emocionales posibles, pero añadiéndole este año, por todo lo que hemos pasado, yo quiero saber si tú te has permitido plasmar y traducir todos esos sentimientos a las canciones de este disco. Pues sí, ha sido un año en donde yo he vivido muchos contrastes. Yo termino una gira, que es la tercera vuelta del disco que damos por Latinoamérica. Disfruto de esa gira como ninguna otra gira, porque era la tercera vez que hacíamos gira en España, en Latinoamérica, y me daba el lujo de escaparme con mis amigos entre un concierto y otro. Cuando vuelvo de esa gira tengo la sensación de haber exprimido muchísimo ese viaje, ¿no? y ese tour. Llego a España y de pronto se cierra todo, arranca la pandemia 3 días después de mi llegada, me pilla en Málaga, menos mal porque me pilla con mi familia, y yo ya había empezado el disco y de pronto se me cancela la idea del disco y de todo, y de gira y de todo, la incertidumbre que vivimos todos. Entonces me siento muy vulnerable y mis canciones de este disco sí tienen plasmadas esa vulnerabilidad porque están escritas tan simplemente, tan sencillamente desde ese lugar anímico, desde ese estado de ánimo, ¿no? Entonces está cantado incluso con más fragilidad. Por lo tanto, toda esa sensibilidad y ese momento de incertidumbre, de miedos y de ganas a la vez están en cada una de las canciones. De hecho, ya verás que hay canciones arriba y abajo. O sea, la fiesta está arriba. Si hubieras querido, de pronto es como muy oscura. Y así, etcétera. Cadena Dial. Nuria, si no me equivoco. ¿Tienes pregunta? Mis compañeros de otros medios han hablado de esos miedos, ¿no? Y hay una frase de Nelson Mandela maravillosa que dice: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. ¿Cuántos miedos has conquistado tú? No solamente durante la composición de Vértigo, sino durante todo este tiempo en el que todos nosotros hemos tenido que lidiar con muchísimos miedos. Primero, esas 2 frases me las escribieron mi mejor amigo antes de las primeras escuchas del disco. Tal cual, las 2. El máximo miedo ha sido de a ver si era capaz de soportar una vida sin estas idas y venidas. Porque yo estoy acostumbrado a vivir en un avión, a vivir en un coche, a estar viajando, y de pronto me dio miedo que la vida común, en algún momento, te digo un ratito, no me dio tampoco mucho miedo porque yo soy un tío muy normal, pero había algún que otro momento que dije, ostras, si de pronto la música desaparece de mi vida, no sé hasta qué punto voy a ser capaz de soportarlo. Pero por lo demás, he tenido mucha suerte porque el miedo era el miedo de todos. Y cuando el miedo de todos es una pandemia y la salud, al final te sientes acompañado. Los 40 Cataluña, Víctor de la Torre, ¿estás por ahí? Nos llegaba la nota de prensa, unas declaraciones tuyas que decías que amar es vértigo. Yo el vértigo, aparte, más allá de esas imágenes siempre pues, de las alturas y tal, lo entiendo como una aprensión, como un miedo, como un temor, como algo que nos asusta. Entonces yo te quería preguntar qué es lo que teme Pablo Alborán, por ejemplo, del amor. Yo creo que al amor, o sea, le temo y respeto a partes iguales. Yo creo que el amor lo mueve todo y aunque suene muy tópico, nos trae más cosas buenas que malas.
y le puedo tener miedo a lo que le tememos todos, que es a que no nos quieran, a que nos hagan daño y a que no nos queramos nosotros. Pero, sin más, eso se ve traducido y despojado en mis canciones. Mis canciones son una buena terapia para quien le pase eso. Pues vamos con la última pregunta. Gabriel, revista Young. Somos Revista Young, que somos un portal digital dirigido a un público joven. Y me gustaría conocer al Pablo de 18, 19, 20 años. ¿Tú qué le dirías a ese Pablo a tus 31 años? Le diría, frena. Pues mira, yo a mis 18 me estaba mudando a Madrid para estudiar publicidad y periodismo. Luego, a los 18, 19, 20, a los 20 lo dejé, pasé a hacer filosofía y a los 2 años lo volví a dejar porque se me disparó toda la música. Por lo tanto, le diría que disfrutara de todo lo que me ha venido en estos 10 años, lo que le va a venir 10 años después, hasta hoy, porque es verdad que hay muchos momentos que me he perdido por la necesidad de dar la talla. Me he rodeado siempre de gente mucho más mayor que yo. Yo con 18 años empecé a grabar mientras estudiaba y me rodeaba de gente que sin que ellos lo supieran, esta profesión te exige primero trabajar, cuando nunca has trabajado, ¿no? Y estar en un nivel de exigencia en el día a día que un chaval de 18 años no tiene, es normal. Pero aunque he aprendido mucho y lo que me queda es ahora con 31 años hago todavía el esfuerzo de querer disfrutar. Fíjate, hace un rato le estaba diciendo a Bea, creo que ayer estaba en la Torre Picasso y ahora echo de menos haber estado 10 minutitos, aunque sea saboreando, ¿no? Y el momento, porque yo intento estar en todo, soy muy controlador, que está muy bien, porque todo mi equipo es igual que yo, pero hay momentos en donde hay que soltar y hay que disfrutar. Mil gracias a todos. Finaliza en estos momentos la rueda de prensa. Pablo, si quieres comentar y pues saludar a todos. Daros las gracias, feliz Navidad, feliz año, si no hablamos antes, y que os cuidéis muchísimo. Y gracias a todos por estar, de algún modo, para mí es muy importante, y que espero que os guste el disco de todo corazón. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a todos, gracias. He visto nuestras fotos sin querer